el grabado popular japonés en su última etapa, en la época Meiji, cuando Japón se transformaba. Quizá la estampa japonesa, el ukiyo-e, nos sirve para tener en mente lo que es Japón, un poco ese Japón de samuráis, de geishas, pues lo tenemos asociado a las estampas ukiyo-e. También los paisajes, con el monte Fuji, con Hokusai. Bien, esta vez nos vamos a centrar en un artista que os voy a presentar, llamado Ogata Gekko. Los de arte solemos ilustrar mucho nuestras charlas, así que con vuestro permiso voy a compartir pantalla y así podréis ver espero que bien y a gran tamaño, el nombre de este artista, Ogata Gekko, al cual he estudiado en un reciente libro titulado Estampas del Japón mítico, porque, entre otras muchas facetas, Ogata Gekko se especializó en representar los grandes mitos y los grandes relatos literarios del Japón clásico. Nació en la capital, entonces se llamaba Edo, luego cambió su nombre a Tokio, en el año 1859. Así que era un niño cuando Japón cambió por completo su estructura política. El emperador volvió a recuperar el poder político, desaparecen los samuráis, comienza la apertura exterior. Esa es la infancia de Ogata Gekko, siempre muy nostálgico con el pasado. Y desarrolló una carrera que tiene sus años más fructíferos en la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, muriendo en 1920. Hay muy pocas imágenes del artista. Esta es una de las pocas fotografías. Y apenas se ha estudiado mucho a este artista porque, en general, en el grabado ukiyo-e se presta mucha atención a el periodo Edo, es decir, todos los grandes artistas hasta la mitad del siglo XIX, pero los últimos maestros tradicionalmente han sido colocados en un segundo plano. Por ejemplo, de este Ogata Gekko del que os voy a hablar, en Leiden, en un museo de cultura japonesa, Shibolhuis, se va a inaugurar en marzo la primera exposición fuera de Japón dedicada a este artista. Que no obstante, en el Museo de Zaragoza pues ya habíamos expuesto más de una veintena de obras suyas en algunas exposiciones dedicadas al periodo Meiji y su arte. Así que en el Museo de Zaragoza y en Zaragoza hay muchas estampas de Ogata Gekko abiertas al público. Este artista, si nos fijamos en toda su producción, tiene una formación bastante interesante. Es un artista autodidacta que no aprendió la rigidez del oficio en una escuela de ukiyo-e. Por lo tanto, era muy permeable a influencias muy variadas y se formó también como paisajista en lo que se llamaba la escuela realista. Y estos paisajes, digamos, tan encantadores y su precisión al dibujar detalles de la naturaleza, flores, pájaros, es una característica de este artista, que ahora es muy poco conocido, pero que en su época dominaba los rankings de artistas más importantes de la época, del ukiyo-e, llegando a la tercera posición, a la segunda posición. Muy pronto tenía un gran reconocimiento y además colaboró en muchas exposiciones internacionales y su arte fue conocido en Estados Unidos, en Europa, siendo premiado muchas veces. Es decir, que aunque ahora casi
nadie lo conozca, uno de los artistas japoneses más importantes. Él, sobre todo, era pintor. Hacía cuadros en distintos formatos, generalmente con temas de naturaleza y de mujeres hermosas. Bijin, o mujeres hermosas, era uno de los géneros clásicos en la estampa japonesa y también en la pintura. Él colaboraba también con la industria del grabado ukiyo-e. En el ukiyo-e, un artista no se ponía por su cuenta a hacer una gran tirada de grabados. Era un proceso caro que requería una gran inversión. Generalmente había un editor que contrataba a un artista para hacer los dibujos, después un grabador pasaba esos dibujos a planchas de madera y por un sistema muy sofisticado en el que se empleaban varias planchas de madera para una misma estampa, una plancha por color, otro profesional, el estampador, entintaba cuidadosamente cada una de las planchas y con gran cuidado y con muchos matices, pues realizaba unas estampaciones en color formidables. Las artes tradicionales, el Japón que se pierde por la modernización, es muchas veces el tema principal del arte de Ogata Gekko. En la industria editorial no solamente se hacían estampas, que eran como nuestros pósters ahora, aunque ya en el siglo XIX, a finales, había un público que los coleccionaba con cuidado y apreciaba todos los detalles de la estampación. Pero en su época no se veía esto como obras de arte, sino más bien como impresos. Y de hecho, estos artistas ilustraban muchos libros, revistas, hacían portadas e incluso también hacían hojas desplegables en las novelas por entrega, un formato que se llamaba kuchie, son frontispicios, donde muchos artistas del ukiyo-e encontraron trabajo a finales del siglo XIX y principios del XX. Y estas estampas que se incluían dentro de los libros muy baratos, eran también xilografías, eran también grabados en madera que se hacían con la misma técnica tradicional que desde el año 1785 se había empleado para publicar estampas en color. Curiosamente, como ilustrador, Ogata Gekko ilustró todo tipo de novelas. Desde el año 1785 se había empleado para publicar estampas en color. Curiosamente, como ilustrador, Ogata Gekko ilustró todo tipo de novelas de artistas, de autores japoneses, la mayoría, pero también trabajaba para editoriales que traducían a escritores extranjeros. Y da la casualidad de que justamente Ogata Gekko fue el primer ilustrador de la obra de Miguel de Cervantes en Japón. Y esta es la portada que hizo para unas entregas de las novelas, de unas novelas ejemplares de Cervantes. Aparte de Cervantes, ilustró también el Genji Monogatari y hizo una magnífica serie de esta novela, escrita por Murakami Shikibu, en torno al año 1000, que se considera pues, la obra maestra de la literatura japonesa. Y esta escritora, desde luego, es una de las figuras culturales más importantes de Japón. Pues bien, la obra, que se divide en 54 capítulos, fue ilustrada en estampas en una serie con 54 capítulos del Genji, una por capítulo, que hizo también en la última década del siglo XIX con mucho éxito. Aparte de mujeres hermosas y la elegancia del Genji Monogatari, Gekko, como todos los artistas del ukiyo-e, era muy versátil y era capaz también de realizar escenas de acción protagonizadas por samuráis, muchas veces también mostrándonos
con ilustraciones los capítulos de importantes novelas u obras de teatro. Esta, por ejemplo, es una versión que hizo sobre otra obra literaria muy famosa, Los 47 leales, o Los 47 capitanes, o Los 47 Ronin, que así se llama también, que era una historia de venganza basada en hechos reales, que también ilustró, digamos, con gran éxito. Y aparte, la actualidad muchas veces dominaba en las estampas. Japón ya no tenía samuráis. Ahora su moderno ejército se enfrentaba a Rusia o a China y estos combates con armamento moderno fueron también un éxito de ventas de los editores del ukiyo-e. No había entonces televisión en color y estas estampas eran lo más parecido a la versión, digamos, con efectos especiales y en Technicolor de las noticias de las victorias japonesas en distintos frentes. Todos los artistas del ukiyo-e que vivieron la guerra sino-japonesa, 1894, 1895, tuvieron que hacer este tipo de escenas llenas de explosiones y de combates heroicos, donde, por supuesto, siempre se muestra la victoria y la superioridad de Japón, que gracias a su esfuerzo de modernización es capaz de vencer a cualquier potencia. Bien, pues este artista tan polivalente hizo una serie llamada Gekko Suihitsu, literalmente ensayos de Gekko, que hemos presentado con el título de Estampas del Japón mítico en la editorial Satori. Originalmente esta obra fue editada por Kakegawa, uno de los editores más importantes en la vida de Ogata Gekko, para el que trabajó pues, muchas veces. Y es un proyecto del año 1887, cuando Japón ya está plenamente integrado en la senda de la modernización emprendida por el emperador Meiji. Con el emperador Meiji desaparecen los samuráis y se retorna a la figura del emperador, del sagrado emperador, como cabeza del Estado y como motor del país. Hay un nacionalismo en torno a la figura del emperador y se recuerda a todos los personajes que a lo largo de la historia japonesa han estado apoyando a la institución imperial. También la época del Genji Monogatari, el periodo Heian, el siglo IX, el siglo X, la época en la que el emperador todavía tenía un gran poder, se consideró una especie de edad de oro de la cultura japonesa que se reivindicaba en las artes y las letras. Bien, pues así comienza la serie que decidió hacer y que debemos considerar más que un encargo de un editor, un trabajo realizado por voluntad propia del artista, mostrando sus intereses en la historia y en la literatura. Y el planteamiento de la serie es realmente original. Es una serie de 47 estampas. En principio un número raro, 47. No llega a 50, no es el 36 que muchas veces se emplea en las series de ukiyo-e. Son 47, pero porque emplea el silabario japonés, las 47 sílabas del abecedario japonés, que ahora los que estudian japonés empiezan a estudiar A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, etc. Pero esa es una ordenación moderna. Antiguamente se ordenaba por un sistema llamado Iroha. Iroha es como nuestro ABC, que un famoso monje creó a partir de esta ordenación, a partir de un poema. Un poema que justamente sus primeras sílabas son Iroha, y con Iroha, Nihoje, todo el poema tiene justamente las 47 sílabas que tiene el japonés. Es decir, ordena así el alfabeto japonés. Más que un alfabeto es un silabario. Esta es una traducción así un poco libre de este famoso poema, pero el caso es que
Ordena Ogata Gekko su serie de ensayos de Gekko por este orden alfabético. Es decir, que la primera estampa tiene como título un nombre que empieza por I, la segunda uno que empieza por O, la tercera una que empieza por Ja. Es como si aquí un artista con las 24 letras del alfabeto decidiese hacer una serie de personajes famosos y que la A, por ejemplo, la dedicase a Adán, porque empieza por A y es el principio de la humanidad, por ejemplo. Y después va por B, pero la B, pues elige la B de Beatriz y nos pone cualquier estampa relacionada con Dante. Y la C, pues elige a Carlos V y hace un retrato de un rey. Y esto produce un cierto desorden en cuanto a los temas, en cuanto a los títulos, porque son muy variados. De letras en rectángulos son justamente los títulos de cada una de las estampas siguiendo el orden de este índice. Todas aparecen, además de con su título, con la firma del artista, que siempre es Gekko, su nombre artístico, y que va completado con un sello, como suelen firmar los japoneses, un sello rojo, que puede tener diversos nombres, porque en los artistas y en los escritores de esta época, tener un juego de diversos sellos y hacer juegos de palabras estaba de moda. Vamos a recorrer de la primera a la última las estampas que componen esta sorprendente obra de ensayos de Gekko. Y la primera de todas es justamente Izanagi e Izanami, que son la pareja celestial que creó el mundo. Y aquí los vemos a estos dos personajes, que en realidad son dioses, aunque parezcan así un poco harapientos. En realidad, con cierto criterio arqueológico, el artista trata de vestir a los dioses del sintoísmo más o menos como debían vestir los antiguos japoneses. En general, en la religión sintoísta había muy pocas representaciones de los dioses antropomorfas, y es ahora en la época Meiji cuando se empiezan a dibujar a muchas de las divinidades. Y esta es la iconografía que suelen presentar: descalzos, vestidos de una forma muy sencilla, con largos cabellos, y esta es la pareja que creó el mundo, y justamente desde el puente celestial donde creó Japón, donde crearon el mundo, pues están contemplando su obra. Es una estampa muy bien elegida para dar comienzo. Es la creación del mundo y es la creación también, el comienzo, el inicio de la serie. Y después pasamos a la segunda, que simplemente empieza por la sílaba ro, la segunda, y a él se le ocurre dibujar a Rosai. Saltamos del mítico Japón de las antiguas crónicas del Kojiki a un relato ambientado en China. Es muy famosa la escena de este joven, conocido en Japón como Rosei, en China como Liu Zheng, que estaba preparando sus exámenes para ser funcionario. Y entró en una taberna, pidió un plato de comida, estaba cansado y se echó un sueño. Y en ese sueño transcurrió toda su vida. Aprobaba las oposiciones, conseguía un buen destino, tenía un matrimonio que le hacía muy rico, tenía todos los éxitos de la vida.
De repente despierta cuando le traen el plato y se da cuenta que en un minuto ha vivido todo ese tiempo. La vida es sueño. De repente tiene como una iluminación, decide abandonar los exámenes y dedicarse a buscar el verdadero sentido de la vida. Esta otra, la número 3, nos lleva a las flores, al mundo de la vida cotidiana japonesa. Y es una escena de invierno donde una familia está llevando a los niños al templo sintoísta. Es año nuevo, fijaos que en el cielo sobrevuelan unas cometas, una con unas letras, lo distingo bien, y otra con forma de halcón, que es un símbolo de buena fortuna. También se ve el tejado, ¿verdad?, del templo sintoísta entre los árboles. Y en primer plano, un vendedor ambulante de flores para Ikebana, que está, digamos, ofreciendo sus flores y ramas a una dama que seguramente preparará un arreglo floral apropiado para la estación. Fijaos que el tema es muy misceláneo y que saltamos de uno a otro simplemente por ese orden alfabético japonés. La cuarta nos presenta al emperador Nintoku. También su vida sale en el Kojiki, en la primera obra literaria japonesa, en las crónicas del antiguo Japón, una especie de antiguo testamento sintoísta. Allí nos presentan a los dioses, pero también a los primeros emperadores. Y recordemos que estamos en la época Meiji, en una época de propaganda imperial. La figura que está de pie es este emperador, Nintoku, en una famosa escena. Vio que, asomándose desde el balcón de su palacio, no había chimeneas, no había fuego en las aldeas, en la ciudad. La gente no tenía dinero para leña ni para comida. Entonces, viendo el panorama, viendo que no había fuegos, viendo que no había humo, decidió suspender la recaudación de impuestos durante unos años. Pasa por ser un ejemplo de buen gobernante. Se dice también que durante ese tiempo vivía en el palacio con goteras y que no tenía, digamos, presupuesto para la restauración, pero que se sacrificaba por el beneficio del pueblo. Es un ejemplo de buen gobernante. Supongo que lo hizo, así, pero no debió ser tan benevolente a lo largo de su reinado, ya que la tumba de Nintoku es una de las más grandes y espectaculares de Japón y sin duda supuso un esfuerzo económico formidable construirla. El siguiente es Hotei, uno de los 7 dioses de la fortuna, un monje budista que con este aspecto rechoncho siempre vive feliz. A veces se le representa rodeado de niños y estos niños están cruzando un río con él. Hotei sonríe con esa bolsa que lleva llena de tesoros. Fijaos también en el fondo de la estampa y la habilidad de Ogata Gekko para, casi como si fuese una acuarela, pero os recuerdo que es grabado xilográfico, conseguir unas transparencias y unos efectos lumínicos muy interesantes como paisajista. Lo mismo en esta, que nos muestra un jardín ahora, que era un antiguo templo también sintoísta, dedicado a la diosa Benten. Una mujer se detiene un instante porque ve una serpiente, y es que la serpiente, que baja de la barandilla, era considerada una representación de la divinidad Benten, la diosa de la música. Y de templos y jardines a samuráis heroicos. Y este es un samurái llamado Mori Taihei, que destacó por la caza del tigre. Fijaos en el gran realismo en el tigre. Sin duda es un dibujo realizado a partir de un tigre que vio. Y en efecto, ahora en Tokio había zoológicos en Ueno que permitía a los artistas no crear criaturas fantásticas, sino actuar con gran realismo. Aún así, el paisaje es muy poético, con la luna llena
enmarcándonos, casi iluminándonos con un foco a el intrépido cazador. Esta estampa recuerda mucho a las que hacía su maestro, Yoshitoshi, un artista que también trabajó en el periodo Meiji, pero de una generación anterior, y que realizó una fantástica serie titulada 100 aspectos de la luna, con episodios históricos de Japón, donde siempre aparecía la luna como protagonista. Bien, pues esa luna llena en muchas estampas de Ogata Gekko sin duda es un homenaje a su maestro. La siguiente nos presenta Yukun, la cortesana del infierno. Una prostituta sentada en una silla china propia de un monje budista zen. Y ese monje budista zen se acerca a ella. Es el monje Ikkyu, que existió realmente, que era poeta y que predicaba la sabiduría de Buda en los burdeles y en las tabernas. Y una de sus iluminadas fue justamente la llamada cortesana del infierno. Una fiesta del monje rodeado de calaveras sirvió para que la cortesana se iluminara y comprendiera que todos vamos a acabar siendo un saco de huesos. Para el monje, la virtud y la sabiduría de la cortesana era mucho mayor que la de muchos abades de los templos convencionales. Esta otra es quizá la más famosa de la serie, quizá porque en la época Meiji también se popularizó casi como un símbolo de Japón en todo el mundo el monte Fuji. Recordemos que el monte Fuji pues, aparece en muchas estampas de ukiyo-e como paisajes, incluso ese dragón que, según la tradición popular, habita el monte Fuji, también lo representó Hokusai, el autor de las 36 vistas del monte Fuji, que seguramente es el trabajo más famoso sobre el monte Fuji, con estampas como el Fuji rojo o la famosa gran ola de Kanagawa, donde con esa gran ola aparece el monte Fuji al fondo en el horizonte. Bien, aquí el Fuji tiene todo el protagonismo y en diagonal, con gran dinamismo, nos presenta esta criatura mítica, el dragón que habita el monte Fuji. En esta otra, el artista recurre a un fondo liso y neutro en el que se puede ver la veta de la madera en la impresión, donde hay dos figuras que son Urehatori y Ayahatori, que aparecen también en las antiguas crónicas japonesas y que incluso son protagonistas de un drama de teatro no. Son dos mujeres de origen coreano que introdujeron en Japón el vestuario de seda, los bordados de seda, los kimonos. Son algo así como las patronas de la costura. Y están dibujadas con un gran realismo historicista en los peinados y en el vestuario. En ese sentido, nuestro artista siempre se documentaba mucho a la hora de representar los vestuarios de las distintas épocas históricas. El número 11 nos presenta a un hombre desesperado. Es el monje Sukan. Sukan fue un conspirador que fue condenado al exilio. El exilio en Japón era el mayor de los castigos. En la época del Heike Monogatari, en la época de las guerras de los Taira y los Minamoto, abandonar la capital y ser abandonado en una inhóspita isla era casi una condena de muerte. El caso es que a este Sunkan y a otros conspiradores los exiliaron en una isla terrible. A dos de ellos luego los perdonaron y este es el momento donde los dos indultados se alejan en el barco y el monje comprende que nunca saldrá de la isla y en efecto allí muere
y que era abatido en el suelo desesperado y triste. Este otro relato es algo más fantástico. Nos presenta un ogro, un oni, que habita la isla de los ogros, o Nagashima. Esta isla está en el mar interior de Japón, según la tradición. Existe una isla con este nombre también. Es el escenario de uno de los cuentos populares más conocidos de Japón, el cuento de Momotaro, el niño melocotón, que luego encarna todos los valores propios del samurái, de la valentía, de la virilidad, y con la ayuda de un mono, un perro y un faisán, pues lucharon contra el rey de los ogros y vencieron. La historia de Momotaro, digamos, es uno de los cuentos populares más famosos. Esta otra, sin embargo, es una escena de la vida cotidiana, de esas que se van alternando también. Antes hemos visto en la tercera unas mujeres comprando flores para la ikebana. Aquí tenemos a otro grupo de mujeres, ataviadas también con bellos kimonos, digamos, de ese Japón que se estaba perdiendo, simplemente recogiendo hierbas primaverales. Alterna el encanto y la tranquilidad de escenas con mujeres hermosas, con bijin, con otras más dinámicas, llenas de diagonales, con frenéticos combates, como en este caso el samurái muy famoso Kato Kiyomasa, este también era un cazador de tigres, que luchó y se distinguió en la batalla de Shizugatake. Todos los combates relacionados con la unificación de Japón, con Oda Nobunaga, con Hideyoshi, esta época pues era también una de las favoritas del género de guerreros, o musae, que también practicaban los artistas del ukiyo-e. En este caso, este paisaje, protagonizado por una cascada, nos lleva a un mito, y aquí, más que el sintoísmo tan ligado con la naturaleza, o el budismo, que hemos visto también a Jotei y otros personajes, pues esto nos permite, esta estampa, hablar del confucianismo, un sistema de valores llegado desde China, que sobre todo inculca el respeto a la autoridad y el respeto a los mayores. Y hay muchos ejemplos de piedad filial, donde diversos personajes hacen acciones para mostrar, digamos, su devoción a la generación anterior, a los padres, a los abuelos. En este caso, este joven muchacho está en una cascada mágica y lleva una calabaza en su mano. Se dispone a recoger agua para su padre. Su padre, que era aficionado a beber sake, a beber alcohol, le pedía siempre que se esforzara más en los trabajos, que ahorrase y que le comprase bebida. El pobre muchacho nunca ganaba lo suficiente para complacer a su padre, pero milagrosamente encontró que el agua de esta cascada se convertía en sake, y su padre vivió grandes momentos de felicidad gracias a su esforzado hijo que le traía agua de esta cascada. La cascada de Yoro, que existe y que es un lugar sagrado en Japón. En la serie, Ogata Gekko recuperó de la historia japonesa, aparte de famosos samuráis, a algunos cortesanos que se distinguieron por su hoja de servicios a la causa imperial. En este caso, es un ministro, un político, Takeshiuchi no Sukune, que fue acusado falsamente de traición contra el emperador. Se estableció que la forma de dirimir la disputa era una ordalía, donde acusado y acusador meterían su brazo en agua hirviendo, y que los dioses
salvarían del dolor extremo que suponía esta ordalía a quien tuviese la razón. Ogata-Getro, que de personalidad era afable, simpático, amigable y generalmente poco dado a los episodios violentos, eligió el momento donde el falso acusado mete el brazo con toda la tranquilidad. Su maestro, sin embargo, Yoshitoshi, era más nervioso, tenía problemas mentales y era más inclinado a mostrar escenas violentas, había representado este episodio previamente, unos años antes, un par de años, pero eligió justamente el otro momento donde el falso acusador mete el brazo y lo saca escaldado gritando de dolor. Estas dos imágenes nos muestran ciertos matices en la personalidad de ambos maestros, pero también una cierta tendencia a representar los mismos temas y también a plantear unas composiciones muy semejantes, aunque cada uno con su propio estilo. Yoshitoshi con un dibujo más enérgico, Ogata-Getro siempre más tranquilo, más sosegado y quizá más sutil en el colorido. Dentro de la variedad que busca la serie, dibujó también otros cuentos. El baile de los gorriones, que nos lleva a un famoso cuentecito, la historia de El gorrión de la lengua cortada, donde en una escena muy lúdica un conjunto de gorrioncitos humanizados hacen baile. No Sukune, que fue acusado falsamente de traición contra el emperador. Se estableció que la forma de dirimir la disputa era una ordalía, donde acusado y acusador meterían su brazo en agua hirviendo y que los dioses salvarían del dolor extremo que suponía esta ordalía a quien tuviese la razón. Ogata-Getro, que de personalidad era afable, simpático, amigable y generalmente poco dado a los episodios violentos, eligió el momento donde el falso acusado mete el brazo con toda la tranquilidad. Su maestro, sin embargo, Yoshitoshi, era más nervioso, tenía problemas mentales y era más inclinado a mostrar escenas violentas, había representado este episodio previamente, unos años antes, un par de años, pero eligió justamente el otro momento donde el falso acusador mete el brazo y lo saca escaldado gritando de dolor. Estas dos imágenes nos muestran ciertos matices en la personalidad de ambos maestros, pero también una cierta tendencia a representar los mismos temas y también a plantear unas composiciones muy semejantes, aunque cada uno con su propio estilo. Yoshitoshi con un dibujo más enérgico, Ogata-Getro siempre más tranquilo, más sosegado y quizá más sutil en el colorido. Dentro de la variedad que busca la serie, dibujó también otros cuentos. El baile de los gorriones, que nos lleva a un famoso cuentecito, la historia de El gorrión de la lengua cortada, donde en una escena muy lúdica un conjunto de gorrioncitos humanizados hacen baile. Pero junto a los cuentos populares, la alta literatura, ya vimos que también se interesó por el Genji Monogatari y por otros muchos relatos, su interés por la alta literatura le lleva también a traer al público de finales del siglo XIX a famosos poetas y poetisas de la antigüedad clásica, entre ellas la princesa Sotori, que aparece aquí con un vestido vaporoso, casi transparente, vestida con las joyas propias
de la antigüedad, con largos cabellos, muy lejos todavía de la imagen de la cortesana de palacio del periodo Heian, del Genji Monogatari. Estamos todavía en la prehistoria. Y esta poetisa, Fotooi, escribió, enamorada de un emperador, que esta noche me encontraré con él, lo sé muy bien, me lo dice esta araña al ver cómo se mueve. Y resulta que, por lo visto en la antigüedad, las arañas eran mensajeras del amor. Y esta joven que estaba esperando a su amante, al ver el movimiento de una araña que descendía, interpretó ese gesto como la próxima llegada de su amante. Y este es uno de los poemas más antiguos escritos. El artista, Ogata Gekko, recurrió a un libro publicado 20 años antes, de Kikuchi Yosai, que había publicado con el título de Senken Kojitsu, en el cual se representaban a todos los personajes históricos de Japón. Ese libro fue una maravilla, porque cuando un artista quería representar con cierta fidelidad a un personaje, para no equivocarse en el vestuario, en el atuendo, en los peinados, recurría a esta enciclopedia visual que muchas veces, como veis, casi directamente se copiaba. No será el único caso. Aunque la mayoría de las composiciones de Ogata Gekko son muy originales. En esta volvemos de nuevo a la antigua China. Es la pesca de Taikobo, en China, Taikowan. Este era un sabio al servicio de los emperadores que sabía que no había que forzar las cosas, que todo llegaría en su momento. Él se consideraba capaz de llevar a China por el buen camino, pero no tenía ninguna prisa a que fuera llamado por el emperador. Todo llegaría a su momento. Era mejor la no acción. Y de hecho, se le representa muchas veces pescando sin anzuelo, es decir, actuando sin intención. Nos muestra por aquí, de una forma muy equilibrada, una de las máximas de la sabiduría taoísta, la no acción, muy influyente también en el budismo zen. Bueno, aquí, que estamos ya en la 20, tenemos una de las más extrañas composiciones de Ogata Gekko, una estampa que no tiene precedentes en el ukiyo-e, que es violenta y hasta desagradable. Tiene a una rata gigante atacando a un gato que trata de defenderse. Esta leyenda se basa en el folclore del norte del país, donde, al parecer, hubo un templo infectado de ratas gigantes que fueron vencidas finalmente por 3 gatos muy valientes que se enfrentaron a ellas. Pero insisto, esta es una estampa rarísima y que sorprende mucho dentro de la dulzura y de la elegancia que tiene en general Ogata Gekko. ¿Por qué la incluye? De nuevo, porque estamos en la letra Ne, en la sílaba Ne, de ratón, de Netsumi, de rata, y se le ocurrió recuperar esta historia. Y por otro lado, también porque quería mostrar este artista todo su talento al mostrar temas muy diferentes en esta especie de repertorio donde él se exhibía como un maestro en las mujeres hermosas, en el paisaje y también en la representación realista de animales. Frente a esa rata nos vamos a un tema clásico, a un samurái, Yoshihie, uno de los Minamoto, que se hizo famoso por pacificar el norte del país. Con pinturas como esta, esto es un grabado, pero también lo llevó muchas veces sobre seda con pincel al formato de pintura, ganó premios importantes nacionales. Dentro de la corriente de pintura nihonga o pintura tradicional, donde muchas veces estos temas históricos se premiaban oficialmente.
Japón se estaba modernizando, pero no quería olvidar su historia. Hay un arte, digamos, nacionalista y tradicionalista. A Ogata Gekko le gustaba componer haikus. El haiku, además, es un tipo de verso muy breve que permitía incluso, dentro de los cartuchos del título, a veces escribirlo. No los escribía él, tenía amigos que eran poetas, digamos, sobre todo de haiku, y a veces recurría a sus amigos poetas para hacer alguna alusión poética en un paisaje. Esta mujer, por ejemplo, quizá por alguna pena amorosa, en lugar de disfrutar del momiji, del rojo intenso del otoño, quizá está pensando en algún problema amoroso, y pone: el mundo tuyo, pensamientos dispersos entre las flores. Más flores hay aquí. Las primeras ramas del ciruelo. Este samurái no es muy famoso, pero por lo visto, en el periodo Edo hizo una gran hazaña. La verdad es que en el periodo Edo, Japón estaba pacificado y no hubo muchas batallas, pero algunos samuráis hicieron proezas como la de subir una empinada escalinata a caballo. Por lo visto, paseaban el shogun y su comitiva y vieron en lo alto de un templo un cerezo en flor, un ciruelo en flor formidable. El shogun quiso tener una rama, subieron varios, pero solamente consiguió subir, cortar la rama y luego, lo más difícil, descender la escalinata, este Magaki Heikuyo, inmortalizado aquí en esta estampa. No es un tema muy frecuente. Este nos lleva a tiempos más atrás, de nuevo a los cortesanos. Es un noble y está haciendo una ofrenda en un templo sintoísta. Está consultando si alguien que no es de sangre real puede ascender al trono en Japón. Si es posible que alguien que no sea de la familia imperial, que es de linaje divino, puede ocupar tan alto puesto. Porque había un usurpador que quería, pero se hizo la consulta a los dioses, se jugó, digamos, su carrera y defendió la causa imperial, transmitiendo el mensaje, el oráculo de los dioses, que claramente manifestaron que nadie que no sea de la familia imperial puede nunca ser emperador en Japón. Más escenas sobrenaturales. Un dios sintoísta, el zorro, que está en los templos dedicados a Inari, ayudaron a un importante forjador de espadas para crear una espada para un emperador. Este argumento, el forjador ayudado por los dioses, está también en algunas obras de teatro no. Y de hecho, el dios aparece justamente vestido como si fuese un actor de teatro no en una representación. El resto de zorros que aparecen detrás, simplemente sus sombras, nos habla de ese carácter sobrenatural. Las tiras de papel nos hablan de un lugar sagrado sintoísta. Y es que la forja no era simplemente un oficio, era un trabajo propio casi de una persona purificada y con una gran espiritualidad. Las espadas son el alma de Japón, sobre todo para las clases samuráis, que ahora, en la época Meiji, con la nueva constitución que hizo el emperador Meiji, pues distinguía las antiguas diferencias que había entre samuráis y otros estratos sociales de antaño. Este barco nos muestra, sin embargo, el Japón del periodo Edo, el Japón de las 5 clases sociales que había entonces.
subidas todas armoniosamente en este barco. Eran los samuráis, eran los campesinos, eran los artesanos y los comerciantes los que cada uno desde su posición contribuían al desarrollo del Japón de antaño. Siempre Ogata Gekko se muestra muy nostálgico con cómo eran los tiempos de su niñez, cómo era ese Japón que desaparecía y se perdía. Volvemos aquí a otra poetisa. Las mujeres son siempre muy importantes en un desarrollo explicativo de la literatura japonesa. No solamente el Genji Monogatari, no solamente algunas poetisas. Ono no Tomachi es sin duda la poetisa más famosa de Japón, una de las 6 poetas inmortales, de los 6 poetas inmortales de todos los tiempos. Y hay muchos episodios de su vida que son muy populares, también popularizados por el teatro, y por el teatro no, el teatro kabuki. Uno de los episodios más famosos es justamente el de Komachi Amagoi, Komachi implorando lluvia. En una época de sequía, en el palacio recurrieron al poder de las palabras. Se pidieron poemas para pedir lluvia a los dioses. Y Ono no Komachi, a la que vemos aquí, protegida por un paraguas cuando empieza a llover, compuso este poema. Aunque llamamos país del sol naciente a nuestra tierra, debería nublarse y ser país de lluvia. Y simplemente al decir estos versos, tanka, empezó a llover copiosamente. Esta también es una escena muy interesante de la serie. Nos presenta uno de los tesoros de Japón, una espada mágica, la espada de Kusanagi, la que corta hierba. Y nos habla también del prototipo de héroe del antiguo Japón, Yamato Takeru. Bien, pues una de las hazañas de este gran guerrero, al que vemos también ataviado de forma casi arqueológica, con los collares, vestimentas y espadas que por arqueología y por historia se conocían que eran así. Bueno, le hicieron una trampa de meterlo en una llanura y a traición prenderle fuego para quemarlo vivo. Pero tuvo reflejos, sacó rápidamente su espada, cegó una zona grande que le hizo salvarse de las llamas y luego derrotó a los traidores que querían matarla. Es una escena muy dinámica que nos presenta la heroicidad del personaje que en solitario va a vencer a poderosos enemigos, pero que también se recrea en detalles atmosféricos, en mostrarnos la luz y la tonalidad del fuego de una forma muy elegante y muy dinámica. Siempre las estampas de Ogata Gekko se basan en un dibujo muy bien definido y en un colorido suave y elegante. Bueno, otro héroe, pero este simplemente de época Edo, vestido como se vestía en el siglo XVIII, titulado simplemente El alma de Japón, la caballerosidad o el caballero. Nos muestra a un hombre con una espada, pero que ha vencido a su enemigo con un shakuhachi, con una flauta shakuhachi, que tiene un sonido profundo, elegante, pero que también se utilizaba como arma para defenderse en los caminos. Y lo que nos ilustra esta imagen son los combates por honor, pero siempre dentro de la caballerosidad. En Japón eran muy habituales figuras en plan Robin Hood o de justicieros que actuaban siempre bien y eran admirados por el público. Esa caballerosidad, digamos, se consideraba uno de los valores de la esencia japonesa. En esta está Shizuka, la novia de Yoshitsune Minamoto, el gran héroe del Heike Monogatari. Esta Shizuka, embarazada, fue obligada a bailar frente a Minamoto Yoritomo, el primer shogun,
que inicia el periodo Kamakura, en que empieza el Japón de los samuráis. Nos muestra una danza concreta, con vestimenta masculina, que interpretó, y vemos que Ogata Gekko tiene siempre una predilección por temas literarios, teatrales y también las danzas. En este caso, el dibujo lo volvió a sacar como el vestuario de esa enciclopedia visual de Kikuchi Yosai titulada Senten Kojitsu. Y fijaos que la composición es realmente muy parecida. En esta otra encontramos a Ogata Gekko en un estilo mucho más parecido al típico del ukiyo-e de las Bijin, donde nos presentaban, o bien en retrato del rostro, o bien a cuerpo entero, famosas geishas, famosas cortesanas, caracterizadas por sus elegantes peinados, que van cambiando según las épocas, y por las modas también en los kimonos, siempre muy llamativos. En este caso nos cuenta la historia de la cortesana Ufugumo, que tenía una relación muy estrecha con un gatito, pero ese gatito, bueno, hay distintas versiones de la historia, o bien era un gato mágico que se convertía en persona, o bien simplemente el gatito una vez se quedó enredado en unos vestidos y salió hacia el pasillo. El caso es que lo confundido con un espíritu maligno, con un ser mágico, y lo mataron. Y eso entristeció profundamente, deprimió a esta cortesana famosa por su gran belleza. Un escultor talló una imagen tal cual del gato y eso le recobró, digamos, la alegría a la cortesana. Y los famosos gatitos, con la patita levantada, Maneko Neki, pues quizá el origen de esa historia y de ese está en este gato de la cortesana Ufugu. Fijaos en un detalle de la calidad de la estampación, simplemente en los detalles del kimono, con estas flores que vemos en primer plano o con estos motivos. Fijaos cómo el papel muestra textura. En la estampación se recurría, además de entintar las planchas, a lo que se denomina grabado en seco. Es decir, que humedeciendo el papel se presionaba para conseguir que quedase en relieve con algunas texturas. Desde el punto de vista gráfico, estas estampas de finales del siglo XIX son magníficas y, en modo alguno, puede hablarse de un arte decadente. Tanto los artistas como los artesanos que hacían las estampas estaban trabajando con las técnicas más sofisticadas. Es un grabado de una enorme calidad técnica. Bueno, aquí vemos más fuego esta vez mágico y con una divinidad budista, con un protector del budismo, con este fiero guerrero llamado Fudo. Y de rodillas está un famoso monje del periodo Edo llamado Yuten, que la verdad es que no tenía muchas luces, no aprendía muy bien los textos sagrados, pero tenía una gran fe. Y una vez se le apareció esta gran divinidad y le otorgó poderes mágicos. Esa gran espada se la introduce por la garganta y eso hace que él tenga una gran intuición, capacidad de adivinación, poderes mágicos, y este monje Yuten, con la ayuda divina, fue una de las personalidades religiosas del periodo Edo al servicio de los shogunes Tokugawa. Esta es menos violenta, más tranquila. Nos presenta un pequeño episodio que se relata en el Heike Monogatari. Volvemos a la literatura clásica. Es el retiro en Sagano, Kogo. Resulta que había una joven enamorada del emperador sin tener la categoría suficiente frente a la familia de la esposa principal que la amenazó. Para no crearse problemas ni creárselo a su amado emperador, se ocultó en una lejana choza en una aldea
para no volver a ver al emperador. Puso distancia por medio. Era muy buena interpretando música, con el koto. El emperador, que no podía vivir sin su amor, mandó a buscarla. Y un oficial muy astuto, al que vemos aquí a caballo, se le ocurrió ir aldea en aldea tocando la flauta, sabiendo que la cortesana no podría resistirse a responderle con el koto. Y es la escena que vemos aquí de nuevo bajo la luz de la luna. El encuentro del emisario imperial con la amada del emperador. La historia acaba mal. Este otro paisaje es una de las islas más famosas de Japón, Enoshima, donde se iba de peregrinación popular. Aquí vemos el equipaje de la época y a dos mujeres que se sientan para contemplar el paisaje. En ese sentido, las vistas de lugares famosos, las vistas de lugares turísticos, casi diríamos nuestras postales, habían sido una de las últimas incorporaciones temáticas del ukiyo-e, con artistas como Hokusai, como Hiroshige, que elevaron el paisaje a una de las categorías más importantes del ukiyo-e. Los artistas posteriores combinaban paisaje con el género de las bijin, que ya no aparecían simplemente con un fondo neutro, sino que se aprovechaba, digamos, la capacidad de recrear bellos paisajes para ensalzar más el encanto del Japón tradicional. Otro personaje entre la historia y la leyenda, un consejero que fue acusado de traición y también mandado al exilio. Salir de la capital, salir de Kioto, de Heian, era una condena muy dura. Este es Sugawara no Michizane, también conocido como Tenjin. Es el dios de los estudiantes cuando hay exámenes, porque era un niño prodigio, un gran poeta, un hombre muy culto. Pero el caso es que su exilio le dio tanta rabia que, aquí lo vemos, imploró venganza, rezaba y creó tormentas, incendios, terremotos. Hubo un montón de catástrofes que hizo que, aunque murió en el exilio, para reconciliarse con su espíritu, se decidiera perdonarlo y divinizarlo. Es, por lo tanto, la escena de una de las divinidades de Japón. Otro ser entre la historia y la leyenda es la ogresa de la casa solitaria de un páramo inhóspito en Asagigahara, Wadachigahara, un topónimo, digamos, en una llanura que puede estar localizado en varios sitios, pero generalmente con este topónimo se han dado nombre a muchas leyendas y obras de teatro en las cuales una vieja ogresa descuartizaba, desangraba a la gente a la que daba hospedaje, sobre todo a las mujeres embarazadas, a las cuales abría en canal. Una escena truculenta. Ogata Gekko, siempre tendente a lo pacífico, nos muestra a la ogresa todavía sin causar daño, afilando el cuchillo, eso sí, está afilando el cuchillo para matar a su víctima que tiene ya atada. Y en lugar de mostrarnos a la víctima y la violencia, Ogata Gekko nos sitúa en esta ventana a la diosa Kannon, a la diosa de la misericordia. La misericordia de Kannon llega incluso a un ser tan deleznable como esta asesina en serie. Cualquier persona puede llegar a salvarse gracias a la misericordia de Kannon. Fijaos de nuevo en su maestro Yoshitoshi. Ese no dibujaba la salvación de la ogresa. Esa justamente
siempre nos muestra el momento de la lucha, de la acción, y se recrea todavía más en el aspecto decrépito de la anciana obresa asesina. De todo hay. Saltamos del asesinato al poeta tranquilo y pacífico, el monje Saigyo, uno de los más grandes de la poesía medieval, que se pasó la vida también paseando por los caminos, peregrinando y en pleno contacto con la naturaleza. Lo vemos aquí en un estanque, viendo cómo eleva el vuelo un pájaro. Cuerpo sin alma, a la soledad toma por ilusión. Tarde otoñal, en ciénagas se alza la agachadiza, ese es el pajarito que vuela. El poema no aparece escrito en la estampa, pero sin duda Ogata Getro ilustra aquí este poema, que es uno de los más famosos de este monje. Existió realmente. No así, o podemos ponerlo en duda, criaturas tan fantásticas como la zorra de 9 colas. En la tradición japonesa existe la idea de que los zorros se pueden transformar en personas. Y esta zorra que engañaba de nuevo a la gente en palacio, pues es también la protagonista de otra obra de teatro muy importante. Vemos también una tendencia hacia el mundo sobrenatural por parte de Ogata Getro. Esta es, de nuevo, una estampa para glorificar a los primeros emperadores. En este caso, no por su buen gobierno, sino por su fortaleza, su valentía. Es el emperador Yoryaku, que según la tradición cazó a puntapiés a un gran jabalí en una cacería. Este tema también lo interpretaron otros artistas de la época. Y este no es un guerrero, sino un escultor. Quizá el escultor más famoso de Japón, Hirari Jingoro, Jingoro el zurdo. Él trabajó en el santuario de Nikko, allí están sus obras más famosas. Y dicen que tenía una gran capacidad para hacer obras de un tremendo realismo. Se cuenta la historia de que, enamorado de una mujer, se puso a tallarla con tal realismo que cobró vida. Y aquí vemos al escultor ensimismado ante su creación, justo en el momento donde la escultura cobra vida. Observen también que en el suelo hay una botella de sake y está seguramente medio borracho en el momento en el que cree ver movimiento en su escultura. Pero también parece que miran con una atención las esculturas de detrás, que empiezan a cobrar también vida. La 41, estamos en las finales, nos cuesta otro cuento. Como Momotaro, también es muy famoso el cuento de Urashima, el pescadorcito Urashima Taro, que pescó una tortuga, pero luego la liberó y como premio pudo conocer el reino del rey dragón, casarse con su hija, aunque luego el final de la historia, cuando quiere volver a su casa natal, es terrible. Y como todos saben, el cuento acaba muy mal. Esta estampa tan curiosa nos lleva al mundo del kabuki. El kabuki había sido uno de los géneros más frecuentes en el ukiyo-e. Muchos artistas se especializaron solamente en mostrarnos a grandes actores en sus dramas. En este caso, no nos muestra una representación según las pautas generales de las estampas teatrales, sino que hace una composición muy extraña, como si estuviese abriendo un telón donde vemos el programa de la obra al público que está disfrutando del teatro y detrás a este gran actor con esta flecha gigante que justamente es Ichikawa Danjuro, el actor más famoso de Japón, en un famoso drama, La venganza de los hermanos Soga o Soga Monogatari, que era uno de los éxitos teatrales de su compañía.
Esta otra obra también se llevó al teatro, al cine y a la literatura. Es la historia de Endo Musa Morito, y la dama que vemos detrás durmiendo es Kesa. Resulta que este Morito se enamoró de Kesa, que era una mujer casada, y amenazó con matar al marido para poder estar con ella. Ella le dijo que muy bien, que podía matar al marido esa misma noche, y le facilitó, digamos, el acceso al dormitorio. Pero en realidad le cambió el puesto al marido, de tal forma que Morito mató a su amada, y su amada así salvó a su marido. Este drama, digamos, tan sorprendente, es una historia muy, muy popular. Finalizamos con algunos paisajes magníficos. El santuario de Nikko, rodeado de esta exuberante vegetación, que vemos aquí justamente con una procesión ambientada en los Tokugawa. El emblema que vemos en las cortinas es el emblema de los Tokugawa, los shogunes que gobernaron Japón durante el periodo Edo, y que justamente aquí tienen su mausoleo los más importantes. Es una imagen muy, muy realista. Pueden comprobar casi desde el mismo ángulo una fotografía de esta puerta monumental muy decorada, y fíjense la maestría que tiene siempre Ogata Gekko para mostrar con gran realismo todos los detalles. Es un dibujante excelente. Esta historia también es amorosa y acaba mal. Es una obra de teatro que aparece en Ise Monogatari también, en la leyenda de Motometsuka, la tumba de la doncella. El caso es que había una joven que tenía dos pretendientes y decidieron establecer todo tipo de competiciones para ver quién era el elegido. El caso es que empataban en todo. Por ejemplo, decidieron que con una flecha había que dar a un pajarito que estaba muy lejos, y los dos acertaron de nuevo. El empate se eternizaba. Ella en realidad temía por la vida de uno por la que se inclinaba, y temía también que ambos acabaran matándose, de tal forma que se suicidó. Ella se suicidó y así acabó también de forma trágica esta historia de amor. Volvemos al teatro kabuki con la penúltima de nuestras estampas, La puerta de la barrera fronteriza, una obra de teatro kabuki que se llama Shiki no To. El villano está en primer plano con este hacha lleno de furia, esta arma gigante, y está talando un árbol, un cerezo. Y el espíritu del cerezo está representado de forma fantasmal, de una forma muy sutil. En realidad es una adaptación de una representación de teatro kabuki. El teatro kabuki es muy espectacular y se caracteriza porque no actúan mujeres. Los papeles femeninos los interpretan artistas especializados llamados onnagata, que se ponen pelucas, que imitan los movimientos de las mujeres, el tono de voz, etc. Podemos distinguir que es un onnagata porque en la parte de la peluca lleva una cinta en la frente. Eso es un rasgo que caracterizaba a estos actores de kabuki. De tal forma que, de una manera original, nos muestra la escena principal del acto, pero llena de lirismo, llevándonos al mundo espiritual y sobrenatural de muchos de los protagonistas, y también plenamente ortodoxa en el vestuario del malvado, su armamento, incluso su posición. La última de las estampas, la última letra del silabario japonés ordenado a la antigua, es esta lucha de sumo, este combate histórico entre dos samuráis que nos llevan al origen de esta lucha. Y el artista elige un momento
para mostrar su capacidad de dibujo con un escorzo muy atrevido, con una posición poco convencional. En el ukiyo-e, por supuesto, existían las estampas sobre lucha no, pero casi nunca eran de tanta acción y tan dinámicas. Más bien solían ser retratos de los grandes campeones, digamos, con sus insignias. Bien, todas estas estampas aparecen recogidas en Estampas del Japón mítico, que acaba de publicar la editorial Satoi. Y aquí voy a acabar esta presentación